Esta es una breve descripción de los cambios que usted debe estar notando para mejor. Muchos de los artículos publicados han sido acerca del despertar a la realidad mayor, a la verdad de la creación y a la exposición de la realidad virtual del mal en la que nos encontramos. Esa verdad expone la existencia de dos creaciones, la creación verdadera y una creación temporal, que existe por la explotación de la energía de la verdadera creación. La esencia del mal es una aberración resultante del llamado error celestial, que es un concepto complejo para las mentes de los seres humanos. En él, se explica cómo el mal comenzó en esta creación. Fue este mal, no deseado y temporal, el que creó la dimensión física. Según evolucionó, se atrincheró en sí misma para escapar de la corrección, por los mecanismos normales de regulación de todos los procesos creativos. Y mientras lo hacía, atrapó a las conciencias legítimas creadas por la verdadera madre fuente. La mente del mal persistió en su error y quiso mantener su propia creación. Resistió los intentos de rectificación, sin darse cuenta de que no tenía ninguna fuente de energía con la que sostenerse a sí misma, al margen de la energía dentro de los seres verdaderos atrapados. Todas las cosas necesitan energía para sostenerse. Cuando un sistema se cierra, se convierte en entrópico y muere, como le está ocurriendo a esta dimensión, ya que toda la energía se ha cortado. Es necesario que entienda que desde ese momento del error, un proceso de corrección ha estado ocurriendo. Nos estamos acercando al final de la corrección. Hay que apreciar el concepto de tiempo, que se aplica en esta creación pero que no tiene mucho sentido en la verdadera creación atemporal. Ahora estamos experimentando las etapas finales del proceso de separación de las dos creaciones. Como he dicho desde el principio, el mundo físico, toda la dimensión física, está terminada. Aquellos que resulten ser no viables serán transmutados en su momento, y por lo tanto no existirán más. La destrucción física está en todas partes, en la Tierra, en el Sol, en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y en todas las galaxias de la dimensión física y sus subdimensiones, incluyendo el astral y sus niveles demoníacos. La fragmentación terminal, la destrucción y el deterioro de las manifestaciones físicas son evidentes en nuestra vida personal y en la vida de los que están en los reinos minerales, vegetales, animales y débicos. Si usted está en el camino correcto y ha sido sincero en sus intentos para purificarse al máximo, usted habrá notado un progreso rápido recientemente y probablemente también habrá comenzado, siempre de manera gradual, a eliminar el equipaje de su vida. Este equipaje bien puede ser físico, social, emocional, mental y espiritual. Por lo tanto, usted habrá notado que es más crítico en las posesiones que tiene. La tendencia es simplificar. Usted le da menos importancia a las cosas mundanas, incluyendo al cuerpo, que he descrito como la caja de cartón. Observarán ustedes que evitan los alimentos más perjudiciales. Es un proceso automático. Es su ser superior que le dice lo que debe evitar. Usted evita productos animales contaminados. De hecho, se llega a una etapa, si no lo ha hecho ya, en el que la sola idea de consumir alimentos contaminados le provoca náuseas. Tome nota de lo que su cuerpo está sintiendo. Tome nota de sus reacciones a diversos alimentos, bebidas, medicamentos, energías, asociaciones, conversaciones, pensamientos, sueños, amistades, etc. Según avance en el camino verdadero, usted será más consciente de las situaciones que le están drenando espiritualmente o contaminando, y las podrá evitar más fácilmente. Usted tendrá que huir de las multitudes. No piense que usted es anormal, todo lo contrario. Están empezando un proceso de descontaminación para su vuelta a casa. Todas las ciudades modernas son grandes destructores del espíritu, contaminantes y llenas de trampas para su drenaje. Supongo que usted lo sabe muy bien. Si le es posible, se debe considerar alejarse de ellas para su mejoramiento físico, emocional, mental y espiritual. Si no puede hacerlo por razones de empleo, escolarización de sus hijos, proximidad a los padres y familiares de edad avanzada, etc., hay que protegerse y limpiarse tan a menudo como sea posible. A medida que avance,
escuche la voz interior. Es su ser superior el que se expresa. Usted tiene el nous que hemos descrito en otros artículos. El nous es el conocimiento que los hará libres. Ese es el cielo interior. El conocimiento externo en este momento es inútil para el progreso espiritual y la supervivencia, y ya es probable que lo haya notado. Los científicos en todas las disciplinas están perdidos para explicar lo que está pasando. La nueva era declara que no existe el mal como entidad. Luego, una vez se hace evidente, afirma que simplemente está en los ojos de los espectadores. Las iglesias, con sus filosofías insostenibles distorsionadas, sus dogmas y tradiciones perdieron credibilidad hace mucho, mucho tiempo. Además, todas las religiones dogmáticas estructuradas tienen su sede en los demoníacos reinos inferiores astrales. Y esto es sin excepciones. La historia está repleta de errores intencionales, escritos por los demonios para las generaciones futuras. En esta etapa, no hay respuestas válidas disponibles fuera de la conexión con la conciencia supramental, que debe hacerse por aquellos que son viables y que quieran conocer la verdad. En esta nueva fase de la corrección final, le resultará más fácil romper los malos hábitos, siempre que usted sea sincero acerca de su bienestar espiritual. Socialmente, habrá notado que tolera menos a ciertas personas y cuida más su tiempo. No es que se haya vuelto egoísta, sino más bien, es una cuestión de cortar con lo que sabe que es tóxico espiritualmente hablando, y estas pueden ser relaciones o actividades de toda una vida. Y usted sabrá que la carga negativa no solo ha sido por la interacción social, sino también por sus propios pensamientos y los abusos de otros, a quienes hemos tolerado por diversas razones hasta esta etapa. Usted verá de manera más clara, como en el pasado intentó ayudar a ciertas personas en vano, y en innumerables ocasiones, solo para encontrar que desperdició su tiempo y energía, y muchas veces el dinero. Usted ve claramente ahora que nunca fueron realmente sinceros, y de hecho, sus sospechas de que no eran buenos, en todos los sentidos, pero sobre todo espiritualmente, finalmente se han confirmado. A partir de un importante proceso de realización en curso, se dará cuenta de una claridad de pensamiento especial. Ya que se centrará en lo que es más importante para el verdadero yo, su aspecto espiritual. No será chantajeado emocionalmente con el pensamiento de lo que necesita la gente tóxica. Esto entonces le liberará emocionalmente y ya no será fácil que lo dominen las trampas emocionales del pasado, que muchas veces aceptó por la programación, la contaminación y el adoctrinamiento del sistema. Y ahora encuentra que le resultará más fácil distanciarse de estos fantasmas. Distanciarse de manera mental, emocional y espiritual, incluso si tenemos que estar cerca de ellos, como el lugar de trabajo, el grupo de la familia, el barrio, etcétera, etcétera. Podemos protegernos más que nunca ahora que vemos la verdadera situación. Puede discernir quiénes son sus verdaderos amigos. Ahora puede elegir a dónde pone su energía. Si puede ver que lo están drenando, puede ponerle fin. Aproveche esta oportunidad para examinarse a sí mismo de manera crítica y honesta. Si usted tiene un cónyuge, amante, amigos, los cuales ahora identifica como un peligro para su naturaleza superior, tiene problemas. Pero los problemas tienen solución. Y se empieza por preguntarse a uno mismo: ¿qué es más importante para mi supervivencia espiritual? ¿Esta relación que está dañando mi espíritu? ¿O mi supervivencia espiritual? Tenga en cuenta que usted intuitivamente va a saber qué actividades debe minimizar y cuáles son importantes. No pierda tontamente su energía. Tenemos que centrarnos en lo que nos espera después de la corrección. Muchos no pueden entender la necesidad de una corrección, no pueden comprender una vida mejor, fuera de todas las dimensiones. Estos son ciegos a la luz verdadera y no pueden comprender la verdad del espíritu. No pueden entender nada más allá de la dimensión física, son conciencias artificiales, creadas dentro de la matriz del tiempo, lo que significa que no pueden comprender la eternidad o la verdad de una conciencia supramental. A pesar del hecho que el universo tuvo un principio, y debido a la ley de la entropía este debe tener un fin, son incapaces de concebir nada fuera de lo físico.
Les asusta intentar pensar en algo que no pueden comprender. Veamos un ejemplo, la mentira de que somos uno. Ahora se puede entender sin dudas la razón de por qué la esencia del mal hizo grandes esfuerzos para enfatizar que somos uno. El mal quería una mezcla homogénea para que la energía que necesitara para sostener la creación ilícita pudiera ser explotada. Mientras que a los verdaderos seres atrapados se los mantendría en un estado sonámbulo, ignorantes de lo que pasara en esta creación. Es obvio que todos compartimos la dimensión física. Pero eso no significa que aquí seamos espiritual y ontológicamente uno. Muchos no pueden ni pensarlo, y aborrecen la idea de poner fin a este mundo maravilloso y fantástico. Están ciegos al sufrimiento, el dolor, la crueldad, la explotación, la depresión y la muerte, no solo de la humanidad, sino del reino animal, vegetal y mineral. Los miembros de todos estos reinos están formados por unidades de conciencias. La conciencia en esta creación ha sido tan restringida, que la mayoría no siente, no ve, ni reconoce a nuestros hermanos y hermanas en estos otros reinos. Ellos están realmente ciegos, ya sea por su naturaleza ontológica o por la programación mental grave que han tenido que soportar en cada vida. Una vez que vemos a través de la realidad virtual, nos preguntamos por qué otros no pueden. Nos preguntamos por qué caen en los mismos trucos estúpidos, una y otra vez y otra vez. En el proceso de esta vida, te das cuenta de los mismos trucos estúpidos que se utilizan una y otra vez. Los políticos dijeron las mismas cosas estúpidas y hacen las mismas promesas estúpidas. Todo el sistema intenta drenar la energía de las personas, en especial la de los jóvenes. Utilizando el orgullo y el fanatismo por el país, por una religión, por una filosofía determinada, por un equipo de fútbol, un estilo de música, la sexualidad, etcétera, etcétera, con el fin de explotarlos al máximo. Y a excepción de los pocos que milagrosamente despiertan, toda la ciudadanía después de haber pasado por las alcantarillas de las religiones existentes, la historia y la educación, se convierten en los zombis aduladores que vemos en todas partes. Esto se debe a los procesos de programación, contaminación y adoctrinamiento. La gente programada es como una computadora que sigue los programas hasta que se terminan. Ahora, como la realidad virtual se rompe, la programación se descompone inexorablemente y la mente de los robots será expuesta.